negativas que tiene este patriarcado. El punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta de tu poder. El placer de romper las ataduras. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Muchísimas gracias por estar nuevamente allí, dispuestos a compartir un nuevo capítulo de E, un programa en el que queremos que te incomode la desigualdad más allá de la letra E y en el que abordamos temáticas relacionadas al género, a la diversidad. Hoy estamos por empezar a tratar y a desarrollar un tema en particular altamente sensible para toda nuestra sociedad y me refiero a los infanticidios. Se trata de la provocación violenta de una muerte a una niña o un niño de manera intencional. Y vamos a salir a la calle para preguntarles a ustedes respecto de esta temática, porque por supuesto que cuando hablamos de infanticidio recordamos el caso de Lucio Dupuy, un hecho que nos conmovió en particular a la provincia de La Pampa, pero que además se extendió a todo el territorio nacional. Y queremos desde este programa abordar en profundidad esta temática. Así que como hacemos siempre en nuestro primer bloque, lo que primero queremos escuchar son las opiniones de ustedes. Estamos hablando sobre infanticidio. Si escuchaste alguna vez la palabra infanticidio y si sabes más o menos qué quiere decir. No sé si la escuché tal cual infanticidio, pero me refiere a la vulneración de los derechos de los niños y niñas. Sí, lo escuché lamentablemente. Pienso que es de las cuestiones más terribles que pueden pasarle a los niños y a las niñas, a las niñas. Es claramente para mí el término en lo jurídico es el asesinato, al finalizar con la vida de un niño o una niña a través de una acción violenta. Bueno, eso, pienso que es la cara más oscura de este sistema y de este sistema que además pone a los niños en este lugar de vulneración constantemente, ¿no? Infanticidio. ¿Asesinato de niños? Sí, con lo de Lucio. ¿Recordás el caso de Lucio? Sí, recuerdo el caso de Lucio. Recuerdo otro caso que fue tristísimo, el de la niña de General Pico. Me acuerdo las sensaciones y todo lo que me pasó esos tiempos hasta el día que la encontraron, pobrecita. El tratamiento de esos temas en los medios de comunicación. No se trata cada vez menos y es en los portales incluso. Cada vez tenés menos información, las mujeres cada vez saben menos dónde recurrir, qué hacer, ante determinadas cosas las naturalizamos, porque total, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy? Creo que hoy nos falta toda esa información que nos ayude a defendernos y a defender a nuestros niños. El hecho de que las autoras del crimen hayan sido lesbianas, ¿les parece que eso fue también alguna cosa que condicionó a la gente como para que reaccionara de determinada manera? ¿Quedó como al descubierto la discriminación hacia el...? Sí, algunas personas sí. No todos, pero algunas personas sí, como que estaba mal porque habían sido de una pareja lesbiana, eso estaba mal porque estaba mal. Y hay un montón de infanticidios que también ocurren con parejas heterosexuales y no se hace el mismo escándalo, o sea, y es como que se termina perdiendo la gravedad del asunto que importaba, que era que había muerto el nene y que habían fallado un montón de partes de la familia, de la justicia. Era, creo que más buscar echarle la culpa a alguien específico en lugar de hacer una reflexión y ver qué se podía mejorar. ¿Algún caso que te resuene de manera particular? Sí, hay un caso que, vengo como siguiendo desde hace un tiempo. Es un caso que involucra a Argentina y involucra a Paraguay también. Es el asesinato de las niñas Villalba. Son 3 niñas que cruzaron a Paraguay a reencontrarse con su papá, con su tía y con su madre. La familia Villalba es una familia paraguaya que viene siendo perseguida por el Estado paraguayo desde hace mucho tiempo
Cuando ellas cruzan a Paraguay a encontrarse con su papá, el ejército paraguayo las asesina. Y las niñas Villalba son niñas argentinas, por eso digo que involucra a los dos países. El país argentino, Argentina, después de un montón de pedidos y de manifestaciones, nunca tomó ninguna posición ni alguna ayuda o determinación para acompañar a esta familia que, bueno, en este momento está atravesando además una situación legal. Es una familia que está siendo perseguida y hostigada por el Estado paraguayo y tiene a muchos de los integrantes de la familia presa, y en este momento hay un montón de niñas y niños que están en estado de vulneración porque los adultos a cargo son muy pocos. Entonces no solo es este contexto terrible de un asesinato que ya tiene 2 años, el 2 de septiembre se cumplen 3 años del asesinato de las niñas, hay una adolescente que está desaparecida, estamos exigiendo la búsqueda y la aparición con vida de Lichita, y por otro lado el acompañamiento de la familia Villalba por la libertad de Laura Villalba, que es madre de Lichita, y por el acompañamiento de las familias que están sosteniendo a 17 niños y niñas y adolescentes que, bueno, están viviendo en este momento una situación de absoluta vulneración. ¿El Estado tiene que intervenir con políticas públicas que ayuden a las niñeces? ¿Les parece que eso es lo que estamos viviendo en este momento? Creo que todos nos tenemos que hacer responsables, el Estado y cada cual desde su lugar. Porque a veces el Estado no puede llegar a todos los lugares y ni tampoco nosotros podemos lavarnos las manos ni esperar a que el Estado se haga cargo de todo. O sea, creo que desde todos los lugares tenemos que hacernos responsables. Hay muchos niños que no dicen nada por miedo y nadie está haciendo nada al respecto. ¿Educación sexual integral en las escuelas? Sí, ¿no? Obligatorio, Sí, para mí sí tiene que estar. Lo primordial. Sí. Creo que un niño tendría que saber decir cuando alguien está tocando partes que no se tienen que tocar por ser niños o por ser personas, básicamente. Antes que nada, muchísimas gracias por haber tenido la predisposición para hablar con nosotros de este tema, el de los infanticidios. Como hacemos siempre en E, luego de escucharles a ustedes, queremos abordar en particular este tema con alguien. Es por eso que hoy nos vinimos hasta la localidad de Toay, porque en el segundo bloque vamos a estar conversando con Mariana Komiserov. Ella es una escritora que además tiene un lugar que está ubicado en Brasita de Fuego 7623 de la localidad de Toay, un espacio para la literatura, para el arte, para el encuentro, y es autora de muchos libros, pero en particular con ella vamos a hablar de un libro que aborda justamente la temática de Lucio. Así que quédense con nosotros, ya volvemos y vamos a escuchar a Mariana Komiserov. Cintura sin censura, cintura sin censura. Segundo bloque de E, donde el tema que estamos abordando es el de los infanticidios, y como les adelantábamos, nos fuimos hasta Tinta y Tiempo, el lugar que lleva adelante Mariana Komiserov, esta escritora que nos va a poner al tanto respecto de la producción en la que está trabajando actualmente. Un libro que aborda en particular el hecho ocurrido en torno al crimen de Lucio Dupuy. Soy Mariana Komiserov, soy escritora, soy feminista, soy lesbiana, fui madre adolescente y en este momento estoy haciendo una maestría en políticas de género. Bueno, estoy escribiendo un libro sobre el caso Lucio Dupuy, un caso emblemático que sucedió en Santa Rosa, en el barrio Atuel. Y la característica más llamativa de este crimen es que fue perpetrado por 2 lesbianas. Los infanticidios son más comunes de lo que creemos en parejas heterosexuales, ¿no? Pero en parejas de lesbianas este es el primer caso que se da en Argentina. Luego se replicó, se ha dicho que fue un contagio. En Brasil un caso de similares características también con una pareja de lesbianas.
Decidí escribir un libro sobre el caso Lucio Dupuy porque me encontré sin darme cuenta, en el barrio Butaló cuando se estaba gestando la manifestación que iba a estallar al día siguiente, es decir, cuando detienen a Abigail Magdalena en la comisaría sexta del barrio Butaló, yo estaba ahí. Entonces vi que había varias mujeres con sus hijos, que fue la imagen más literaria, ¿no? En un momento dije, esto es literatura, que estaban reclamando y querían linchar a las acusadas en ese momento, ahora condenadas. Y me llamó la atención que gritaran asesinas y los niños, ¿no? Con las voces infantiles gritando asesinas. Y sí, el hecho de que fuesen lesbianas también me llamó la atención, pero la primera imagen fue esa, ¿no? Madres queriendo educar bueno, hacer un acto punitivo más allá de la justicia, ¿no? Con estas dos mujeres que hasta ese momento no había nada certero de que ellas lo habían asesinado, ¿no? Era solo, las habían detenido, pero bueno. Y porque, por otro lado, cuando el primer acercamiento a la noticia que tengo es le mataron el hijo a una pareja de lesbianas, ¿no? Como que dentro de la comunidad LGBTIQ+, no podíamos pensar que hubiese pasado algo tan terrible hacia adentro. Entonces yo dije, hay algo acá. Acá hay algo que tenemos que pensar como comunidad. Lo primero que pensamos fue, le mataron el hijo a una pareja de lesbianas. Jamás podríamos haber pensado unas lesbianas mataron a su propio hijo. Estaba muy convencida de que quería que fuera un libro de no ficción, no tomar el caso y hacer una ficción, ¿no? Como que esa era una posibilidad. Yo quería que estuviera el nombre del niño asesinado y el nombre de las acusadas, ¿no? Quiero que eso sea así en mi libro. La investigación me fue llevando, tuve que estudiar mucho porque, como decía, no es mi área, y lo que me sorprendió es que muchas personas tenían ganas de hablar. No pensé que me iban a encontrar como con más resistencia y la verdad que no. Mucha gente tenía algo que decir al respecto del caso y cada vez que entrevistaba a una persona me recomendaban entrevistar a otra y así hasta que llegué a entrevistar a las condenadas, ¿no? Después tengo otra parte del trabajo que es más teórico, que tiene que ver con la historia de la infancia, ¿no? Cómo se concebía la infancia como concepto antes y cómo la concebimos ahora. El concepto de la infancia es un concepto nuevo y también las malas madres, ¿no? Cómo era una mala madre antes y cómo es ahora, y la historia de los delitos de las madres respecto de la justicia, ¿no? Bueno, como por ejemplo el aborto o el infanticidio no es algo que, bueno, que pasa con este caso, ¿no? Es algo que tiene historia y trayectoria. Entonces una de las partes de mi investigación tiene que ver con lo teórico y con lo discursivo. Me gusta y me interesa mucho pensar la apropiación que hacemos del lenguaje y que los personajes en un sentido amplio, ¿no? Personas podría decir, hacen del modo de contar las historias, ¿no? ¿Qué palabras usan para contar esa historia? Entonces también hago una investigación con respecto a la sentencia y la semiología, digamos, de las palabras legales que se usan en las sentencias en general y en esta en particular, ¿no? El libro se llama Lucio, causa de niño, y quería que el nombre del niño, que fue repetitivo hasta el hartazgo, hasta vaciarse de sentido, ¿no? Ya en la sentencia hay algunas cuestiones muy interesantes que dicen, por ejemplo, en boca del abogado querellante, dice, para que no haya más Lucios. ¿Qué quiere decir que no haya más Lucios, no? Borramos la existencia de ese niño. Por supuesto que él quiere decir otra cosa, pero eso es lo que dice. Entonces yo dije, bueno, mi libro tiene que llamarse Lucio. Causa de niño, porque es el modo en el que las condenadas, tanto Abigail como Magdalena, llaman a
en vez de ser soy una asesina, ¿no? Que eso sería muy raro de decir, utilizan tengo causa de niño, ¿no? En esta cárcel hay un montón de compañeras que tienen causa de niño. Entonces, causa de niño significa la causa, digamos, el motivo por el cual la mujer está privada de su libertad, que tiene que ver con el asesinato, el maltrato o el abandono de sus hijos, ¿no? En primer lugar, me volví un poco loca cuando empecé a investigar el caso. Estuve muy obsesionada y leía todo lo que aparecía sobre el caso de Lucio, incluso los medios más amarillistas, y no podía como hacer una distancia profesional y saludable del caso, y entonces mi propia conmoción no me dejaba avanzar con la investigación. En la etapa siguiente pasé al extremo de blindarme por completo y que nada me conmoviera, ningún caso me conmovía. Es un caso que me conmueve como madre principalmente, ¿no? Creo que no somos una sociedad que esté preparada para cuestionar la maternidad. Entonces me sigue afectando con esas cosas que decía antes, ¿no? Con esas particularidades, para bien o para mal me sigue afectando. Creo que tiene repercusiones muy pobres, la verdad. No creo que estemos pensando mucho hacia dentro de la comunidad las violencias que hay entre las lesbianas o entre parejas queer o similar. Es llamativo eso, ¿no? Como también estamos en un momento político en el que, bueno, el monstruo es la derecha, entonces hacia ahí tenemos que combatir. Es muy difícil hacer un revisionismo hacia nuestras propias prácticas, pero a mí me interesa lo políticamente incorrecto, entonces quiero pensar y que las lesbianas digamos, ¿no? Yo en más de una ocasión estuve en una pareja violenta y no estuve en una pareja heterosexual violenta, pero sí quiero pensar hacia mí misma. Bueno, cuando yo era heterosexual sí tenía ciertas prácticas que eran recontrapatriarcales y ahora que soy lesbiana también las tengo, ¿no? Bueno, como escritora trabajo la literatura del yo, que sería como escribir sobre mi propia experiencia. Siempre lo que hice fue tomar cosas de mi vida personal o familiar, llevarlas a un grado de ficción que me diera un poco de distancia, pero en este caso nada es ficción. Entonces creo que sí, que hay un quiebre, y la verdad es que la tradición de escritores de no ficción les ha pasado eso con algún caso, ¿no? Que de pronto Carrer, por ejemplo, que no es que me esté comparando con él, por supuesto, ojalá, él escribe ficción hasta que escribe El adversario y luego no puede escribir más ficción. Todo lo que sucede de ahí en adelante es no ficción. Y yo estoy ahora mismo terminando de escribir este libro y escribiendo una novela que intento que sea de ficción, pero sin embargo estoy compilando todos esos casos de abusos de niños que les comentaba antes, que me mandaron en el proceso de esta investigación, que no hacían al caso Lucio, ¿no? Pero que rondan el universo de cómo tratamos a las infancias, ¿no? En la sociedad. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Tu cintura sin censura, tu cintura sin censura.
Tercer bloque de y ya saben que este es un momento para pensarnos como comunidad. En cada capítulo, que pueden buscar en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana, allí encuentran todo lo que hemos hecho y saben que es un momento en el que nos tomamos estos últimos minutos para editorializar sobre los temas que escogemos compartir y también para invitarles a buscarle la vuelta entre todos. Este fue un episodio que no puede más que generarnos reflexión y compromiso con nuestras infancias. Lucio Dupuy, una víctima fatal del filicidio, no debería ser una cifra más en el recuento de infanticidios, mucho menos una excusa para el aprovechamiento inmoral de políticos y espacios reaccionarios. Las vidas de los niños y las niñas en un país donde esa población representa más del 60% de la pobreza, se juegan todos los días el peor de los partidos. En la problemática de infanticidios, el denominador común es el estado de indefensión frente al mundo adulto que organiza a las familias, frente a la pobreza estructural y a la evidente ausencia en las agendas políticas y presupuestarias de los estados, nacionales, provinciales y municipales. Los niños y las niñas mueren asesinadas en los ámbitos de sus familias, en los ámbitos más íntimos, pero también pierden la vida electrocutados, intoxicados y hasta ahogados por las pésimas condiciones de vida a las que son expuestos. El suicidio en las infancias por padecimientos mentales también es un problema que existe y se invisibiliza convenientemente. Es necesario que pensemos en las responsabilidades que nos caben a la hora de proteger a nuestras infancias, porque esas responsabilidades son las que hacen la diferencia en la vida de los chicos y las chicas de nuestros barrios, de nuestras familias y escuelas. Un punto de partida es considerar que las denuncias a la policía respecto de las situaciones de violencia debería ser la excepción de la excepción. Muchas veces la intervención policial, por bien intencionada que resulte, no es el mejor camino para buscar una respuesta sólida y en favor de las niñeces. Desde este equipo editorial entendemos que es fundamental que el Estado pampeano eduque a la comunidad en formas no represivas de intervención y de acompañamiento a las personas que buscan cuidar a un niño o a una niña. Antes de ir a la policía deberíamos tener abiertas y disponibles las puertas de las áreas especializadas en los municipios. Son esas áreas las que deben actuar con la escucha pertinente y los recursos económicos y humanos profesionalizados. Cuando un vecino o una vecina lleva adelante una denuncia o pedido de intervención, tiene que tener la garantía del acompañamiento posterior. Muchas veces no nos involucramos porque sabemos que luego no hay respuestas reales o incluso por temor a que los chicos queden expuestos a mayores riesgos. La falta de confianza en las políticas públicas representan un peligro. La ley 26.061 es una ley de derechos humanos que dice que nuestras infancias deben ser entendidas como sujetos de derechos y no como sujetos tutelables. Eso implica que a las niñas y a los niños hay que mirarlos, escucharlos, entender cuáles son sus lenguajes, asumir que tienen autonomías progresivas y que no tenemos que esperar hasta que cumplan los 16 años para dar crédito a sus demandas. La prevención debe ser la primera instancia. El infanticidio de Lucio Dupuy es un hecho excepcional en nuestras provincias. Está claro que no todos los días matan a un niño pampeano, pero sabemos que todos los días se hacen denuncias sexuales en las infancias y que todos los días nuestras pibitas y pibitos habitan hogares en donde son golpeados, sufren abusos y son humillados. Sabemos que los comedores comunitarios se llenan de niños y de niñas que pasan hambre, muchísima hambre. Entonces, no esperemos a que llegue el día fatal para hacernos cargo de lo que nos corresponde. Lo dejamos por acá y nos vamos a ir con un avance de Persépolis, que es una novela gráfica, autobiográfica, escrita e ilustrada en blanco y negro por la iraní Marjane Satrapi, que tal vez la quieran buscar para ver y para pensar. Hasta la próxima. Yo, Marjan, futura profeta, he decidido que, primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra. Estamos viviendo un momento histórico. 5. Ninguna anciana sufrirá más. Si es así, yo quiero ser tu primera discípula. ¿De verdad? ¡Qué bien! ¿Has vivido una revolución y una guerra? Pues sí. ¿Y has visto muchos muertos? Unos cuantos. Vaya, qué pasada.
Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma.